ha llegado el momento de comenzar con nuestras charlas técnicas de nuestro seminario. Le vamos a dar una cordial bienvenida al ingeniero David Arenas. Él es Project and Solution Engineer en Danfoss Drives, quien impartirá la charla Mejorando la calidad de red con soluciones Danfoss. El ingeniero David es ingeniero en control y automatización con más de 10 años de experiencia en industria de automatización, trabajando directamente con la modernización de líneas de producción dedicadas principalmente al segmento de papel, minería, acería, cemento, alimentos y bebidas, realizando trabajos de programación de PLC, interfaces de usuario-máquina, variadores de frecuencia y supervisión de instalaciones eléctricas. Lo tenemos aquí con nosotros. Demos la bienvenida al ingeniero David. ¿Cómo está, ingeniero? Muchas gracias, Liz. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Lo dejo aquí con todos ellos, con permiso. Buenos días. El día de hoy voy a hablar acerca de un tema bastante interesante y de mucha importancia para aquellos que quieran obtener una buena calidad en la red de alimentación, que es la distorsión armónica. Y vamos a ver soluciones también de cómo nuestros productos para poder mitigar estas distorsiones y poder tener una buena calidad de la red de alimentación. Okay. En primer lugar, saber por qué es importante o tener importancia en nuestra calidad de nuestra alimentación, ¿no? Saber por qué es importante tener esta buena calidad de nuestra red y en aplicaciones de data centers. Como sabemos, uno de los principales existen varios factores que nos pueden afectar en nuestra calidad de nuestra red, como pueden ser transitorios en la alimentación, puede ser variaciones de voltaje, puede ser también picos o caídas de voltaje, que son los llamados parpadeos, por ejemplo. También puede ser desbalanceo en las fases. Y uno de estos factores también importante, bastante importante, es la deformación de la forma de onda debido a las distorsiones armónicas, que es lo que nos vamos a enfocar en la charla del día de hoy. Okay, vamos a también entender cómo son causados los armónicos, qué dispositivos nos causan armónicos y nos distorsionan la forma de onda de nuestra red de alimentación. Okay, entonces, si nosotros tomamos acciones para tener una buena calidad de nuestra alimentación, pues vamos a poder tener un sistema que esté pues trabajando confiablemente y tengamos también un sistema que esté funcionando eficientemente energéticamente hablando. Okay. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de qué elementos son o qué dispositivos son los que nos causan distorsión armónica. Hablar que de forma general, todos los dispositivos conectados a nuestra alimentación que sean cargas no lineales nos van a producir distorsión armónica. ¿Qué son las cargas no lineales? Entendamos como cargas no lineales a todos estos dispositivos que se conectan y necesitan electrónica en su etapa de alimentación para poder funcionar correctamente. Okay. Entonces, todos estos elementos nos van a provocar distorsión armónica. Algunos ejemplos pueden ser, por ejemplo, fuentes de alimentación conmutadas, que en el caso específico de los data centers van a ser prácticamente todos los dispositivos que tengamos conectados en nuestra alimentación, como pueden ser servidores, pueden ser equipo de telecomunicación, pueden ser pantallas, CPUs, cargadores, todos estos dispositivos que ahora cada día se hacen más comunes y conectamos día a día a nuestra red, nos van a distorsionar nuestra forma de onda y vamos a tener pues efectos de armónicos. También otras aplicaciones que distorsionan nuestra forma de onda van a ser la de iluminación, que ya sean con balastros, por ejemplo, fuentes ininterrumpidas de poder, que son las UPS, también nos van a generar armónicos, y variadores de frecuencia. ¿Okay? Como escuchamos en la introducción, los variadores de frecuencia son ampliamente utilizados en situaciones de refrigeración para los data centers y sabemos que inevitablemente algo que da producto de los variadores de frecuencia es la generación de armónicos. Los variadores de frecuencia nos van a generar bastante contenido armónico dentro de nuestra instalación. Okay. Entonces, analicemos un poco el diagrama que tenemos en la parte superior izquierda, el cual nos representa una primera etapa de un variador de frecuencia. Okay. Tenemos
En este ejemplo, un variador de 6 pulsos, tenemos 6 diodos en este caso y son 2 por cada fase. Este ejemplo está enfocado en variadores de frecuencia, pero el principio por el que se generan los armónicos sigue siendo el mismo. ¿Okay? Y, puede ser, por ejemplo, fuentes de alimentación conmutadas, de iluminación, todos van a fabricar armónicos de la misma manera. ¿Okay? Entonces, una forma de generalizar toda esta parte de generación de armónicos es entendiendo pues, el circuito de un variador de frecuencia estándar, ¿no? Entonces, tenemos en la parte principal nuestra alimentación, en segundo lugar tenemos el puente de diodos y al final tenemos pues los capacitores, el banco de capacitores. Para que nosotros tengamos una operación correcta, necesitamos que la corriente en la entrada sea mayor a la corriente en nuestros capacitores para poder así tener un buen control de nuestro motor, en este caso que es un variador de frecuencia. En la parte de abajo tenemos una gráfica en donde se representan las magnitudes de nuestro voltaje y de corriente. En línea gris podemos ver el nivel de voltaje en nuestro capacitor. En líneas azul y rojo tenemos dos formas de onda de voltaje que están desfasadas por 120 grados, únicamente marcamos la parte positiva, y de parte azul tenemos el flujo de corriente. Ok, entonces en un variador de frecuencia, si queremos que funcione de forma óptima, necesitamos que la corriente de entrada sea mayor a la corriente en el capacitor. Lo podemos visualizar como si quisiéramos verter un vaso, una botella de agua en un vaso, siempre deseamos que el nivel en el agua sea mayor en la del vaso, ¿no? Entonces, pasando ese concepto a nuestra gráfica de en medio, podemos observar que el voltaje únicamente es mayor en las crestas con respecto a nuestro voltaje del capacitor. ¿Okay? Entonces, en esas crestas vemos que es mayor el voltaje y es el único instante en el que se va a permitir un flujo de corriente. Si lo vemos, las líneas de color azul nos indican que está habiendo un flujo de corriente en ese instante y ese flujo de corriente va a ser el que nos va a provocar distorsiones en nuestra forma de onda senoidal. ¿Okay? Entonces, en esta parte tenemos parte positiva, también vamos a tener distorsión en la parte negativa y como resultado nos va a dar una gráfica como la que mostramos en la parte de abajo con color verde. Ahí podemos ver una forma de onda de corriente con distorsión armónica bastante compleja. Entonces, este tipo de distorsión la vamos a ver muy común en el uso de variadores de frecuencia. Por ejemplo, también en fuentes de alimentación conmutada vamos a tener también distorsión armónica, pero la forma de onda puede variar de acuerdo al diseño de nuestro rectificador, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, sabemos que nuestra forma de onda fundamental es de forma senoidal, la cual las muestro en estas imágenes de la parte izquierda. En la parte superior podemos observar una forma de onda fundamental de forma senoidal, que localmente aquí en México nuestra forma de onda fundamental corre a 60 Hz, ¿okay? Tiene una frecuencia de 60 Hz. En otros países puede variar, puede ser de 50 Hz. ¿Okay? En la segunda imagen podemos ver un ejemplo de una forma de onda senoidal con una distorsión armónica total de corriente del 0%. Es por eso que no vemos ninguna distorsión como en la gráfica anterior. ¿Okay? En la parte de abajo podemos ver una gráfica que está ahora en el dominio de la frecuencia. Esta gráfica es importante saber o visualizarla porque todos los analizadores de energía que nosotros ocupemos para saber si nuestra calidad de red es buena o es mala, nos van a arrojar resultados en este tipo de gráficas, ¿ok? Entonces, este tipo de gráficas que están en el dominio de la frecuencia, nosotros para obtenerla es transformar la parte de la gráfica de arriba que está con respecto al tiempo por medio del uso de transformadas de Laplace. Transformamos el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia y ahora en el dominio de la frecuencia podemos saber exactamente qué orden, cuál es la magnitud del orden de la armónica. ¿Okay? Entonces, si nosotros lo analizamos en el dominio del tiempo, pues no vamos a saber realmente la magnitud del orden armónico. Vamos a poder ver que sí tiene una distorsión, pero para tomar acciones correctivas necesitamos medir, ¿ok? Eso es algo muy importante, que es la medición de nuestra distorsión y saber, pues, qué acciones nosotros vamos a tomar. Entonces, vamos a analizar un ejemplo práctico y sencillo en este caso. Tenemos en el cuadro gris representado una forma de onda de 39 amperes con una distorsión, decimos, de 0% de corriente.
y observamos que pues, es una forma puramente senoidal. Si nosotros inyectamos una quinta armónica, o sea, armónica de quinto orden, ¿qué quiere decir el orden de la armónica? También los armónicos son múltiplos de nuestra forma de onda senoidal. Si yo estoy hablando de mi quinta armónica, entonces quiere decir que es un múltiplo de 5 de mi forma de onda fundamental. Regresando al ejemplo de los 60 Hz aquí en México, la quinta armónica tendría una frecuencia de 300 Hz. Eso quiere decir que 300 Hz se le están aumentando, se le están sumando a nuestra forma de onda. ¿Okay? Entonces, si vemos ahora nuestra forma de onda en el cuadro gris, podemos ver que ya tiene distorsiones. ¿Okay? Podemos ver que tenemos una distorsión armónica total de corriente del 78% y vemos también el valor RMS que de 39 aumenta a 49 amperes. ¿Okay? Esto es una de las principales causas de la distorsión armónica. El valor de RMS vemos que aumenta. Y en la parte de abajo, pues ahora vemos la magnitud de la quinta armónica. Ahora vamos a ver el caso en el que, aparte de la quinta armónica, le inyectamos la séptima armónica, que el orden de la armónica, recordamos, quiere decir la frecuencia a la que va esa armónica, le iría a 420 Hz. Nosotros le sumamos una forma de onda de 420 Hz a nuestra forma de onda fundamental y tenemos como resultado pues la siguiente distorsión. ¿Okay? Tenemos una distorsión de 99% y un valor RMS de 54 amperes. ¿Okay? Vemos y continuamos viendo que la corriente sigue aumentando. Y por último, vamos a ver que le podemos inyectar ahora la onceava armónica. Onceava armónica, ahora tenemos una distorsión total de corriente de 103% y vemos el valor RMS que ahora es de 55 amperes. ¿Okay? Entonces, en este ejemplo, lo que quiero demostrar es que con toda esta distorsión que inevitablemente todos los dispositivos o cargas no lineales nos van a meter ruido armónico, ahora nuestra forma de onda está distorsionada en un 103%. ¿Okay? Esto quiere decir que el equipo que yo tenga instalado requerirá de 43% más corriente que la necesaria. ¿Okay? Entonces, en casos en donde yo tenga distorsión armónica, todo mi equipo va a estar consumiendo mucho más corriente de lo que realmente necesita para poder operar. Eso es una forma bastante ineficiente de tener un sistema trabajando. Alguna de las causas de tener distorsión armónica puede ser sobrecalentamiento de nuestros equipos conectados. Este sobrecalentamiento va a influir también en tener que aumentar la capacidad de enfriamiento de nuestros cuartos de data centers, por ejemplo. Entonces va a ser todavía mayor costo, aparte del que estamos consumiendo por los equipos que tenemos conectados, nuestra refrigeración va a tener que ser mayor para disipar todo ese exceso de calor. También puede disparar esta distorsión o esta onda distorsionada, puede disparar protecciones que tengamos definidas para una forma de onda senoidal pura, ¿no? Pueden botarse protecciones como circuit breakers, relés también pueden funcionar de forma intermitente o de mala manera. Las protecciones también fusibles pueden llegarse a volar. Y en equipo electrónico, aparte del calentamiento, también podemos tener apagones. ¿Okay? Entonces, es bastante importante para poder lograr tener un sistema confiable, tomar acciones cuando tenemos distorsión armónica. ¿Okay? Entonces, ahora que entendemos qué es lo que nos provoca los armónicos y cuáles son sus efectos, vamos a pasar al portafolio que tenemos nosotros de Danfoss como enfocados en la mitigación de los armónicos para poder lograr tener una buena calidad de la red de nuestra alimentación. En primer lugar, en la parte izquierda superior podemos ver el FC51, el cual es nuestro único variador y nuestro único producto que no tiene ningún tipo de filtro o algún dispositivo para apoyar a la mitigación de los armónicos. ¿Okay? Entonces, esto lo ponemos como comparativa para saber, por ejemplo, en aplicaciones donde tengamos potencias más grandes, pues saber hasta qué porcentaje de distorsión podemos alcanzar si no tomamos medidas necesarias. Entonces, en un equipo donde no tenemos ningún tipo de filtro, podemos alcanzar hasta distorsiones de 105%. Y ahora pasando a nuestros variadores de frecuencia que vienen como estándar, que pueden ser, por ejemplo, de la familia BLT, puede ser el FC102, el 103, el 202, 302, y de Vacom pueden ser, por ejemplo, el Vacom 100, el Vacom 20.
Todos estos variadores, desde su construcción, sin necesidad de agregar un filtro opcional o cambiar el número de parte, de fábrica ya vienen con filtros en su circuito intermedio, vienen con shocks de DC, con los cuales pues, nos vemos beneficiados, como podemos observar, de una menor distorsión armónica. Podemos tener distorsión armónica menor al 45%. Si lo comparamos con respecto al 5% que tendríamos de un equipo sin ningún tipo de filtro, pues estamos hablando que estamos generando menos del 50% de distorsión armónica con un equipo estándar. ¿Okay? Entonces, ¿de qué me sirve tener equipo que me apoye a la mitigación de los armónicos? Pues si yo quiero en un futuro pensar a tener o cumplir ciertas normas como tipo la EN 61024, esa norma nos indica que, por ejemplo, en puntos de conexión común necesitamos cumplir con distorsión armónica total de voltaje de 3%, por ejemplo, o de 5%. Entonces, si yo quiero tomar acciones para poder lograr ese tipo de distorsión o esa cantidad de distorsión, pues si yo tengo equipo que ya de por sí me está apoyando a no producir tanta distorsión armónica, pues voy a tener que invertir en equipo más pequeño, menos costoso, para poder lograr esa meta que yo me proponga de distorsión armónica. ¿Ok? Vamos a pasar ahora a a los productos que están enfocados principalmente en la mitigación de los armónicos, los cuales pues los dividimos en dos principales segmentos, los cuales son filtros pasivos y filtros activos. Dentro de los filtros pasivos tenemos los filtros AHF010 y AHF005. Estos filtros pasivos, su principal característica es que, a diferencia de los activos, como su nombre lo dice, no tenemos ningún dispositivo activo que nos ayude a identificar qué tipo de distorsión tenemos, sino que va a atacar a todo el rango o a todas los rangos de armónicos. Todo el orden de armónicos los va a bajar por igual, debido a que en su construcción pues están principalmente compuestos por inductancias y capacitancias. ¿Ok? Otra característica de los filtros pasivos, y esto es de característica general de la distorsión armónica en variadores de frecuencia, es que si, por ejemplo, yo tengo un variador de frecuencia que está a un 90% de su carga y veo que tengo una distorsión armónica, por ejemplo, del 105%, y yo bajo la capacidad de carga de ese variador a, digamos, un 30%, no se traduce a disminuir la distorsión armónica total de corriente, ¿okay? Sino todo lo contrario. El nivel de carga del variador es inversamente proporcional a la distorsión armónica, que quiere decir que si yo disminuyo el porcentaje de carga de mi variador, pues mi distorsión armónica, en lugar de hacerse menor, se va a hacer mucho mayor. ¿Okay? Entonces, también es algo importante al momento de seleccionar el equipo que deseamos para mitigar los armónicos, pues a ver si, por ejemplo, vamos a optar por un filtro pasivo de la familia AHF, pues tener seguros el nivel de carga que va a estar operando nuestro variador de frecuencia, pues para que no se vea afectada la eficiencia de este tipo de filtros. ¿Okay? Otras ventajas que tienen nuestros filtros AHF es que son de tamaño bastante compacto, y los podemos integrar fácilmente en sistemas ya existentes, ya que se conectan directamente a la entrada de cualquier variador, y por el tamaño también podemos integrarlos de forma sencilla dentro de un gabinete que ya está con espacio un poco disponible. Tenemos también protecciones en IP00 y en IP21, y son buenos también para aplicaciones por debajo de los 370 amperes. Dentro del mismo catálogo de filtros pasivos, podemos mencionar a los variadores de 12 pulsos. Dentro de nuestro catálogo tenemos variadores con entrada de rectificadores de 12 pulsos, que, como si recordamos en la gráfica del comportamiento de un rectificador, tenemos los picos de corriente que son los que nos distorsionan la forma de onda. En un rectificador de 12 pulsos, a diferencia del D6, esos pulsos de corriente pues se hacen menor, debido a que tenemos menos espacio en las crestas que vimos anteriormente. ¿Okay? Entonces, con variadores de 12 pulsos podemos alcanzar una distorsión armónica total aproximadamente de 12%. Y la ventaja de estos equipos es que si tenemos, por ejemplo, actualmente un transformador de fasador o un transformador de 12 pulsos, pues podemos integrarlos sin necesidad de tener que cambiar todo nuestro sistema.
¿okay? También vienen integrados en gabinete y son de bastante espacio reducido, con lo que pueden instalarse en cualquier cuarto donde tenga espacio. ¿Okay? Esos son todos en cuanto a nuestros filtros pasivos. En cuanto a los filtros activos, tenemos en primer lugar los Low Harmonic Drives. Los Low Harmonic Drives, su característica principal de los filtros activos es que ahora, en lugar de ya no tener algún elemento activo para seleccionar qué tipo de armónico nos va a tener o para controlar los disparos de la etapa de rectificación, estos equipos de Low Harmonic Drives, en lugar de tener diodos o SCRs en la etapa de rectificación, que son dispositivos pues, que no son controlados, en lugar de eso tenemos IGBTs, que si recordamos en un variador de frecuencia, los IGBTs los tenemos en la etapa de salida, que son los que nos hacen la función del PWM. Entonces, la ventaja de tener IGBTs en la etapa de rectificación es que ahora los pulsos van a ser controlados y podemos alcanzar un porcentaje de distorsión armónica total en corriente menor al 4%. ¿Okay? Otra ventaja de los filtros activos es que, a diferencia de los filtros pasivos, su eficiencia no depende del nivel de carga del variador. ¿Okay? Si nosotros tenemos al variador trabajando al 20% de su capacidad, su distorsión o su eficiencia en cuanto a distorsión armónica no se ve afectada. Y por último, veamos el producto que tenemos específicamente para distorsión de armónicos, el cual es el Advanced Active Filter, AAF, el cual pues nos va a garantizar tener menos del 5% de distorsión armónica total en corriente. ¿Okay? Este tipo de equipo, su particularidad, a diferencia de todos los que hemos visto, es que todos los que hemos visto son enfocados a una sola aplicación y únicamente pueden ser conectados en donde está la aplicación. La diferencia del Advanced Active Filter es que puedo yo también conectarlo para una sola aplicación, pero también puedo conectarlo en puntos de conexión común. Por ejemplo, volvemos a la norma, la EN 61024. Sabemos que tenemos 3 casos, por ejemplo, en PCC1, en PCC2 y en PCC3, y dependiendo de ese punto de conexión común, pues vamos a poder introducir ese filtro en esos puntos de conexión común, y el filtro va a tomar acciones correctivas de distorsión armónica para todo el equipo que tengamos conectado en ese punto de conexión común. ¿Ok? Entonces, lo puedo conectar directamente al transformador, a la salida de un transformador, y me va a tomar acciones para poder mitigar los armónicos de todos los dispositivos que tengo ahí. También, igualmente, si tengo un CCM, me va a corregir los efectos que tenga pues, dentro de todo el CCM. Otra característica es que vamos a poder seleccionar qué armónica es la que deseamos mitigar o si deseamos no mitigar alguna. Esto es bastante importante porque en muchas aplicaciones podemos encontrar bancos de capacitores para corrección de factor de potencia, y uno de los principales focos también que hay que tener en cuanto a mitigación pues va a ser la de la resonancia, ¿no? O sea, con equipos de bancos de capacitores, y si le agregamos filtros, puede llegarse el caso que entremos en resonancia con el banco de capacitores y dañar pues completamente todo nuestro sistema. Entonces, el Advanced Active Filter nos va a hacerle, pues nosotros podemos seleccionar qué armónica atacar y cuáles no para evitar entrar en efectos de resonancia. ¿Okay? Otra característica es que también los podemos conectar en paralelo para aumentar la potencia. Y sus tarjetas también son 80% compatibles con todos los variadores de BLT, de los High Power Drives, con lo que podemos pues, garantizar tener un refaccionamiento general para toda una solución. ¿Okay? Al final, pues comentar también que el mejor ajuste se encuentra al considerar pues muchos aspectos en la aplicación. ¿Okay? Hay que medir antes de seleccionar un equipo para saber realmente cuál es el que nosotros necesitamos, y también pues saber de las condiciones en las que nos encontramos en el sitio. ¿Okay? Como conclusión, pues no podemos decir que uno es mejor que otro, sino todo hay que tomar medidas y analizar cómo está nuestra alimentación. Tenemos también algunas reglas de oro que tenemos que tomar en cuenta cuando queremos investigar el impacto de los armónicos. En primer lugar, tenemos el caso de que el variador representa una carga en el transformador de menos del 30%. En segundo lugar, tenemos un transformador que está con una carga mayor al 90%.
que pues como lo vimos, si sube la distorsión armónica, pues sube el valor de corriente RMS y podemos sobrecargar un transformador que habíamos dimensionado para una operación correcta, ¿no? Y cuando también, el otro caso es cuando tengamos alimentación con generador, ¿ok? Muchas veces tenemos, y en data centers tenemos alimentaciones de respaldo en caso de que nuestra red tenga pérdidas, ¿no? Entonces, muchas veces esta alimentación de respaldo es generada por generadores y los generadores, como sabemos, tienen una alta impedancia con respecto a los transformadores. Entonces, el voltaje es igual a la corriente por la impedancia, e incluso si aumentamos la impedancia y aumentamos la corriente con la distorsión armónica, pues el voltaje también se va a incrementar y vamos a dañar pues todo nuestro sistema. Entonces, es importante considerar tomar acciones cuando tenemos un tipo de estos, uno de estos tres casos. Okay, y como conclusión, pues hablar de tres pilares que son, número uno, que los armónicos son un subproducto de los equipos de conservación de energía. Entonces, cualquier equipo que conserve energía me va a producir distorsión armónica. El segundo lugar, pues, cuando nosotros vamos a investigar el impacto. Okay, hay que realizar un estudio y tomar mediciones para saber realmente la cantidad de distorsión armónica y si tenemos que tomar acciones. Y el tercero, más importante, que es mitigar si es necesario. ¿Okay? Para que nosotros invertimos en algo que realmente no es el problema principal, o saber en qué punto nosotros debemos de mitigar la distorsión armónica. ¿Okay? ¿Listo? Muchísimas gracias, ingeniero. Qué gran ponencia. Pues bueno, tenemos algunas preguntas de todos los que lo están viendo, lo están escuchando, pero antes de pasar a las preguntas, quiero comentarle, ingeniero, que tiene usted felicitaciones, saludos desde Ecuador, Argentina, Venezuela, Perú, Colombia, aquí en México, desde Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, y bueno, Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Tiene muchas felicitaciones. Muchas gracias. Y pues bueno, vamos a pasar a algunas preguntas. Miren, nos comentan, aquí está, nos comentan, ¿cuál es su opinión de Danfoss acerca de código de red? Nosotros como Danfoss, y como lo comentaba en un inicio, sabemos que nuestros equipos, algún subproducto va a ser una distorsión armónica, ¿ok? Nosotros sabemos que en México, por ejemplo, entró en vigor ya el código de red, el cual pues es una normativa que puede multar a instalaciones que no cumplan con ciertos niveles de distorsión. Entonces, es bastante importante para nosotros darles soluciones a nuestros clientes, sabiendo que pues, es un producto, la distorsión armónica es un producto que se va a tener inevitablemente, ¿no? Entonces, nosotros abrimos ese abanico de posibilidades para poder mitigar estas soluciones y creemos que son soluciones que son bastante importantes y deben ser de mucho interés para nuestros clientes. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos una segunda pregunta que nos dice, ¿es mejor usar un banco de capacitores o filtro de armónicos? Aquí, como comentaba, depende mucho de lo que nosotros tengamos en nuestra instalación. O sea, no hay una respuesta más correcta, por así decirlo, sino tenemos que tomar medidas para saber realmente en dónde está el problema y cómo lo podemos atacar. El banco de capacitores generalmente se ocupa para corregir el factor de potencia. Con el Advanced Active Filter también tenemos esa opción de corrección de factor de potencia y aparte pues no podemos entrar en resonancia con los capacitores. Muy bien, ingeniero, gracias. Y aquí es más un comentario, nos dicen, un banco de condensadores solo mejora el factor de potencia inductivo a unitario, no soluciona los problemas de potencia en armónicos impares, los filtros activos solucionan las dos. Sí, es lo que comentaba. Perfecto. Entonces, aquí tenemos una última pregunta que nos dice, ¿podemos enlazar a sistemas BMS, controles, interfaces Danfoss que nos permita generar monitoreos de condición? Sí, nuestros variadores de frecuencia vienen incluso con protocolos de fábrica sin necesidad de tarjetas opcionales con las que pueden ser conectados a sistemas BMS. Tanto los filtros activos como los variadores de frecuencia tienen esa funcionalidad, ¿no? Entonces sí es posible. Perfecto, ingeniero. Pues muchísimas gracias. Son todas las preguntas. Que esté muy bien y muchas felicidades. Hasta luego, que estén.
Gracias, gracias, gracias. Nosotros continuamos con este maravilloso evento.